Bueno, compañeros, estamos reunidos como comunidad de aprendizaje para realizar la planeación del tercer estudio de clases. Entonces vamos a pensar en un grado, un tema. Ustedes saben que en las pruebas diagnósticas y pruebas de saber que hemos analizado, hemos notado que los estudiantes no interpretan y se les dificulta comprender lo que leen, tanto en lenguaje como en matemáticas. Entonces tratemos de buscar un tema que podamos enfocarlo en la interpretación y comprensión de textos en cualquiera de los grados que ofrecemos aquí en la institución. Yo propongo que lo hagamos en el grado tercero, porque ya los niños tienen un nivel de análisis pues donde vamos a ver si están aptos para pasar al grado cuarto, para empezar un nuevo estándar. Y en tercero entonces nos tocaría una temática como el cuento, como la narración. ¿Qué opinan? Pero es que el cuento lo podemos empezar a ver desde segundo, entonces también se podría aplicar a segundo. Sí. Yo propongo que sea en el grado cuarto porque ahí es donde se va a llevar una secuencia para aplicar las pruebas a ver en el grado quinto, que es donde nos está dando malos diagnósticos referente a las pruebas a ver y las pruebas diagnósticas. Sí, entonces en el grado cuarto, y ese fue el que más evidenció. Pero entonces, ¿qué tema sería? El tema sería la narración, la comprensión de lectura y la interpretación de la misma. Busquemos el estándar. Pero de narración, ¿qué vamos a hablar? ¿Sobre mito, leyenda, cuento, fábula? No, solo la narración. La narración y los elementos de la narración. Miremos Por eso, los a ver, estándares. escogamos un tema donde haya bastante comprensión de textos, ¿cierto? Le podemos sacar tiempo, personajes, acción, ¿sí? La Busquemos trama. el estándar. De acuerdo a ese. Pero hagamos primero el tema, si es cuento o fábula, ¿sí? No, es No, el tema es la narración. en sí. ¿Qué es la narración? Los elementos de la Es que narración, y de acuerdo con eso se hacen las comprensiones de lectura. Sí. Donde, O sea, donde o sea, el niño evidencia que el tema tiene no va a el ser el tiempo, género el narrativo, tema. sino la narración. Sí, la Ningún género narración. narrativo, la narración. ¿Qué es la narración? Sí, hermano. Elementos de la narración. La El narración. tiempo, los personajes, que el niño sepa extraerlos Pero del texto. Lo que yo veo es que Mire, acá para hay- meter narración el tema sale bastante extenso porque ahí encierra la narración todo, mientras que si especificamos un tema que esté incluido en la narración, por ejemplo el cuento, vamos a hablar sobre el cuento. Lo que pasa es que el de cuarto ya vio toda esa Ya secuencia vio de toda primero, la segundo y Es que tercero. por eso Entonces vamos a ver si el de cuarto ya maneja todos los elementos de la narración y la estructura. Mire, aquí con Germán encontramos un estándar. Acá está también. Léalo, en el de literatura. Dice, reconozco en los textos literarios que leo elementos tales como el tiempo, el espacio, la acción, personajes. Pues yo creo que ese es el estándar que nos puede ayudar y de ahí podemos partir nuestra clase. Bueno, acá en el plan de área, para el grado cuarto, tenemos el desempeño, comprenderá la función de los textos narrativos para propiciar el desarrollo de la capacidad de producción textual. Y de indicadores de desempeño encontramos, interpreta un texto narrativo teniendo en cuenta la estructura y los elementos. Entonces vamos a sacar de acuerdo con los desempeños y el indicador del objetivo. Entonces el objetivo debería ser identificar los elementos, ¿no? Que identifique los elementos De la narración. Y la estructura. Ah, y La estructura. Sí. La estructura, elementos. Y el tema de la narración. Y que luego para que con eso pueda interpretar los textos literarios. Sí, de acuerdo. Entonces que esa clase sea de otra manera. Entonces armémoslo, ¿sí? Sí. A ver, ¿cómo sería? A ver. Identificar los elementos. Sí. Sí, Sí. los elementos, la La estructura. No, es primero estructura y después elementos. ¿Sí? Sí. Con la estructura y elementos de la narración. No, porque usted en una narración lo primero que ve el niño es quién era el personaje. Él qué estaba identifica haciendo. más los La elementos estructura, que primero- son. que la Primero la estructura. hay que saber qué es el tema, primero... Sí, pero usted es un niño, Primero lo la- primero que él mira es quién era el personaje. Exacto. Sí. Empezando que el título también No, lo pero- manda eso. El Pero lugar donde ocurre lo el recomendado clima. primero es la estructura, después los elementos. Es que No, porque ahorita es que no usted vamos a de ver. acuerdo a los Sí,
elementos ubica al personaje en la estructura, en los Sí. 3 tiempos. Entonces es mejor partir ¿Qué de los ocurrió con elementos, ese personaje? que él identifique los elementos, los Exacto. personajes, dónde ¿Dónde está y ocurre? qué le pasó en los 3 momentos. Pero de acuerdo a los libros viene primero la estructura y después los elementos. En todo libro usted encuentra así. Pero en el momento de qué? ¿De enseñarnos? De aplicar, ¿sí? La comprensión de... No, yo pienso que empecemos por los elementos y luego sí que el niño identifique la estructura. Sí, entonces vemos Entonces, el hablemos objetivo, de entonces, lo particular a ¿cómo lo que? general. Sí, sí, es mejor. Nosotros diríamos así, Sí. ¿no? Identificar los Identificar elementos, los elementos. La la estructura y y el el tema. tema de la narración. Para interpretar los textos literarios Sí. que fomenten la capacidad creativa. Bueno, entonces ya teniendo el desempeño y el objetivo de la clase, vamos a buscar en los libros qué material nos puede servir y empezamos a organizar los momentos de la clase, ¿sí? Entonces el primer momento, la actividad básica, que proponemos para empezar con la motivación del niño y de ahí empezar a preguntarle los saberes previos que el niño tiene. Pues yo tengo el video de los 3 cerditos y el lobo, que a mí me parece buenísimo porque ese video abarca muchos elementos y el niño entra. Primero, el video es divertido, es gracioso y el niño se motiva porque obviamente a quien no le gusta ver los videos de... Los 3 Y de acuerdo aquí a la cartilla de Escuela Nueva, entonces podemos hacerle ese video unas preguntas, un fogueo para que los niños nos digan después de a ver qué elementos pueden captar del video. Entonces podemos tomar alguna de las preguntas que están aquí, como cómo inicia la historia, cuáles eran los personajes, cuál es el tema o qué aventura correrán sus personajes, cuál fue la situación problemática y cómo se solucionó el problema. Entonces aquí en la cartilla de Escuela Nueva nos dan esa orientación. Yo propongo lo siguiente, que ojalá Dios, el niño viene con muchas ideas de la casa, que trae cuentos, que papá le cuenta, muchas historias. Sería bueno que el niño empezara con eso, a ver qué es lo que trae él de la casa, a ver si él sabe una narración que es, para mirar qué conocimientos tiene referente al tema. Pero para hacerlo en la actividad de motivación. Claro, es un presaber. El niño tiene No, que entonces lo saber. hacemos en presaberes. Sí, en los presaberes. Sí, en la eso, actividad de La presaberes. motivación. ¿Quién quiere narrar? No, ¿Quién es que quiere narrar un cuento? el cuento nos serviría como para la motivación. Por eso, Sí, motivación. Sí. y para la actividad de presaberes. Y para las presaberes, a través del cuento podemos hacer unas preguntas. ¿Sí? Sí. Que sería como lo más Sí, conveniente. es que Henrita, ese solo dejémoslo para Sí, esa es el cuento Es la es motivación la del tema. motivación. Esperen, el cuento es la motivación. Sí. Luego, sí, en los presaberes empezamos que el niño nos cuente tradición oral que traen de los abuelos, de los papás, de Sí, pronto de la más- región. ¿Sí? Lo vamos a tratar desde la tradición oral, que el niño nos cuente lo que sus abuelos, sus papás, sus tíos le han contado de acá de la región. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, esa Entonces sería ya la actividad básica, motivación y la entonces el actividad video. básica. Vamos entonces a No, escribir la actividad básica. Ah, ¿no? sí, Que la básica. motivación sería el video de los tres Tres cerditos. cerditos. Luego que son Las vienen los preguntas. presaberes, que son muy largas. presaberes Esa es la- Claro, y con tradición oral. Los Y en presaberes. los de la presaberes tradición oral. podemos poner preguntas como ¿qué es la narración? No. Porque se supone que el niño ya de cuarto ya ha visto maneja el todo lo concepto. Pero género dejemos el narrativo. cuento como la motivación de la clase. Sí, De eso ¿sí? se habla. Por Y, eso. y el primer momento que haría los presaberes le hacemos unas preguntas. Sí, ya les- Claro, ya Pero está, es sobre- sí, sobre- Pero ya Bueno, tomando en sobre- cuenta como referente el- el el video. video. El video. Entonces, por eso lo Entonces, mire, usted, bueno, aquí podríamos decir Es que ahí ¿qué es la manejamos todos los narración? elementos, el tiempo, los personajes, en qué lugar están ocurriendo, qué sucedió, todo vamos a manejar. ¿Cuál es su estructura o forma y cuáles son sus elementos? Podríamos dejar eso. Bueno, entonces seguiría la actividad pedagógica, que ya vimos el video, ya hicimos el fogueo de preguntas. Entonces ahora, ¿qué actividad pedagógica o cómo
¿Qué actividad planeamos para que los niños construyan el concepto? Para que conceptualicen. Para que lleguen a conceptualizar. Yo sugiero que se haga un esquema donde los niños se va construyendo las palabras y los conceptos en el tablero, puede ser. Y que lo hagan en grupos. Sí, que trabajen en ellos. Sí, me parece bien porque el niño se le da Ahí mucha podemos ver también participación. el trabajo en equipo. En equipo, Podemos sí. ahí hacer la evaluación formativa, ver cómo interactúan, quiénes participan, sí podemos hacerlo. Entonces un esquema. Entonces, ¿qué queda el esquema? Un esquema. Y lo otro sería pues utilizar le daríamos? los recursos ¿Las del palabras medio claves para o que palabras? los niños Hacer- construyan el concepto, ¿cierto? Con los recursos del medio, para que aprendan a utilizar en el aspecto. Pero entonces a los niños les vamos Marta, a ¿qué dar le daríamos? palabras claves. ¿Palabras claves? o- Palabras claves, sí. Palabras claves Y las que vamos- ellos a partir de y las eso... vamos pegando en el tablero, hacer un esquema, sugiero yo. Entonces sería sí. hacer el esquema, pero que ellos vayan dando la Esquema, secuencia del secuencia concepto, con palabras claves. de lo Tiene que le vamos a dar buen del tema y de La los conceptos, estructura y- la estructura y los conceptos. Y luego entonces socializaríamos el concepto La construcción que hizo cada equipo para será, mirar ¿o cómo que es? no, uno solo Uno por solo por un solo todo el equipo. Para todos. o sea, entre todos construyan un Un solo solo concepto concepto. para que y que despejar O que- dudas y que mirar hablen si del quedó concepto bien a través de las organizado. palabras. Sí, Sí. sí, entre todos. Listo. Entonces, dentro de la construcción del concepto veríamos qué es la narración, sus características, elementos como personajes, lugares, tiempo, estructura, tema y no más, ¿verdad? Ya el otro se va derivando. Sí. Sí, Bueno, entonces sí, todo listo. Sí. Ahora miremos qué actividad práctica hacemos, un taller sobre qué. No sé. Elaboremos un taller, Sí. ¿sí? A partir de una lectura para que el niño pueda... Pero esperen, Pueda comprender. ¿cuánto tiempo vamos a tomar la clase? No nos extendamos tanto, ¿no? Miremos. No, la de 2 horas. Sí, lo normal del horario, 2 2 horas horas. de clase. 2 horas de clase. Entonces miremos que el Entonces- taller no sea tan extenso, Sí, porque pero ellos no, tienen que no, desarrollar. Tenemos que mirar cuánto se gasta en el video, ¿sí? No, el video sí, como 3 minutos. Como 3 minutos. Minutos. Sí. Más las preguntas. Yo sí. propongo aquí un taller sobre una lectura que es el manto mágico, donde tenemos varias preguntas y que el niño construya los conceptos claros. No, y Básicos. está corta entonces. Sí. Eso es lo importante, que no se me Es una pierda lectura corta, entonces la podemos trabajar para de una vez despejarle las dudas a los Ajá. estudiantes y que la actividad de él sea más fácil para ellos, Sí. ¿no? O sea, de comprender. Entonces hagamos un taller con base en esta En la lectura y Exacto. Y de que una sea vez corto para poderlo en clase terminarlo, desarrollar. terminarlo y corregirlo y de una vez propongamos la actividad libre para que el niño la trabaje en la casa. que sería que hacer Que el niño la hacemos desde la O sea, producción. otra lectura no, porque No. entonces se va a cansar. Sí, No, no, desde ya la leímos producción de mucho. textos. Una producción Un texto, textual. sí, un O sea, texto. ya el niño después de que ha identificado los elementos de la narración, la estructura, entonces vamos a ver si el niño por Es medio de un capaz. cuento o una narración que él nos cuente, nos Plasma, evidencia sí, evidencia que el ya tema que Y hemos donde se trabajado. involucren los reconoce. papás o las mamás, porque ya saben muchas historietas, entonces, Mucha historia. de acuerdo a esas leyendas o cuentos o mitos. O sea, lo importante es que el Hagámoslo niño con una producción no textual. sí, que es capaz de ¿sí? producir el texto. Y sacamos Y que unas lleva una preguntas secuencia, generales una para que estructura, cualquier unos niño las pueda desarrollar. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el esquema de lo que vamos a hacer en esa clase. Lo que tenemos ahora es que mirar en grado cuarto quién de nosotros tiene un grupo significativo de estudiantes para poder aplicar la clase. Salvador, ¿usted cuántos niños tiene en grado cuarto? Cuarto no manejo, tengo quinto y sexto. Pero yo propongo que la haga otra persona de los que no la ha hecho, o sea, que sea una... Tienes que saber ya la hizo. Sí, Salvador, usted ya aplicó matemáticas. Yo tengo 3 estudiantes en cuarto. Yo solamente tengo uno. Yo tengo dos. Yo no manejo grado. Entonces lo aplico yo que tengo 12 estudiantes, 12. 12. Ah, bueno, el grupo más significativo sería el de Marta, con 12 estudiantes, entonces apliquemos la clase de narración en el grado cuarto de la profe Marta. Entonces vamos a hacer otra. Sí. Porque supuestamente estamos haciendo una dimensión. No, el vamos a no. cambiar. Esto no. Verle el siguiente texto para aplicar los conceptos vistos.
texto para aplicar los conceptos vistos. Una unidad era cada 5 minutos. Para aplicar Los los conceptos. conceptos. Entonces, bueno, el texto sería ya más normal, lo podemos leer para no ponernos a pensar. Entonces, vamos a No, entonces el manto mágico es la lectura. Podemos hacer. Entonces el manto mágico.